Y a las 7:01 y al ritmo de golpe tocuyano de Lara, vemos a esta hora la imagen hermosa de la Plaza Bolívar de su capital, de Barquisimeto. Estamos acá en el estudio y le damos la bienvenida al internacionalista Roy Daza, con quien vamos a conversar el día de hoy sobre muchos asuntos que están en agenda informativa. Además, es integrante de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido a Primera Página. Un placer. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Quiero compartir con usted de inmediato, señor Daza, un titular el día de hoy del diario El Nacional que tiene que ver con pronunciamientos por parte del secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Ya lo tienen allí en pantalla. El día de hoy citan a Luis Almagro, quien insta a fijar fecha del debate sobre Venezuela. El secretario general de la OEA considera urgente que el Consejo Permanente comience el proceso para tratar la alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Ya se conoció y se calificó como triunfo por parte del gobierno nacional lo que fue esta conclusión del Consejo de la OEA. Sin embargo, hay otro escenario, y lo decía ayer el presidente del Parlamento de nuestro país, Henry Ramos Ayub, que aseguraba que triunfó fue la propuesta que se hizo desde la oposición venezolana, porque hubo dos documentos, hay una suerte de duda. ¿Cuál de los documentos es válido? Porque hubo uno del Consejo General de la OEA, pero hubo otro que fue firmado por 25 naciones, donde, entre otras cosas, se avala la realización del referéndum revocatorio. Sí. Cuando un organismo como la Organización de Estados Americanos se reúne su Consejo Permanente o su Asamblea. El Consejo Permanente son los representantes y la Asamblea son los cancilleres. Es decir, usted puede hacer 100 reuniones más, independientes de esa. Es decir, política, entre países, bilaterales, etcétera. Pero la reunión formal es o el Consejo Permanente o a la Asamblea. Es decir, el Consejo Permanente tomó una decisión. La decisión es trabajar intensamente en abrir el diálogo político en el país y, digamos, auspiciar, ¿no? Que además que ese diálogo sea en función de lo que ha venido planteando tanto el Papa Francisco como lo que ha venido planteando los 13 presidentes y UNASUR, de algo que ya se viene trabajando. El problema que tiene hoy los factores de la oposición es que unos están por sentarse en una mesa de diálogo y de conversación, como suele suceder en cualquier democracia, y otros están en desacuerdo con eso. Ahora bien, señor Daza, ¿es viable este diálogo? Le explico por qué. Porque se habla efectivamente, hay una presencia de mediadores que son el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, está también Leonel Fernández y Martín Torrijos. Pero, ¿cómo lograr que sea viable este diálogo cuando a nivel de discurso, por ejemplo, vemos que el presidente de la República asegura que va a demandar a Henry Ramos Ayub, que sería, por llamarlo de alguna manera, una de las cabezas más importantes de la oposición? Vemos por parte de la oposición asegurar que el gobierno nacional estaría gestando un autogolpe. ¿Es viable un diálogo? ¿Es posible que se llegue a una media? Perfectamente es posible. ¿Cuáles son los aspectos que se tienen que negociar para lograrlo? En una situación mucho más complicada, aquí en el 2002, 2003 y 2004, aquí hubo un diálogo, por cierto, auspiciado por el entonces secretario general de la OEA, el doctor Gavidia, el doctor César Gavidia, y se llegaron a acuerdos en una situación mucho más delicada que la que hoy ya está. Es decir, acababa de suceder un golpe de Estado, acaban de poner al presidente, se había hecho un paro petrolero, es decir, había una situación muy, muy delicada desde el punto de vista político, muy grave. Ahora, y desde en el 2014, en medio de una situación de violencia promovido por algunos grupos de la derecha, lo que se llama la guarimba en Venezuela, se dio también un diálogo político que no pudo continuar por razones de desacuerdos dentro de la oposición, eso es otra cosa, pero un diálogo político, un diálogo económico existe hoy en el país entre factores del Estado y los factores de la empresa privada. Pero sectores, por ejemplo, como Fedecámaras no son convocados a estos diálogos. No son convocados porque además la posición de Fedecámaras no es una posición desde el punto de vista económico, sino una postura desde el punto de vista de, digamos, muy parecida a algunos sectores de la oposición. Porque no todos los sectores de la oposición tienen la misma posición con respecto a un diálogo político. Hay sectores de la oposición que están de acuerdo con que haya un diálogo político, porque entienden que lo prioritario para el país es abordar el tema económico. Y el tema económico requiere de un acuerdo político, requiere de un acuerdo nacional, de un acuerdo de gran calado, de una elevación del debate político nacional para poder encarar un problema
tan importante como que afecta además a todos los venezolanos, nos afecta a todos por igual. Algunos voceros del gobierno nacional, por llamar a algunos el diputado por el Gran Polo Patriótico Diosdado Cabello, también Elías Agua, el mismo presidente de la República se asegura que esta propuesta de Luis Almagro, secretario general de la OEA, sería injerencista porque se manifiestan aspectos como la liberación de los presos políticos, la realización del referéndum revocatorio, pero también ha sido muy fustigado el gobierno nacional a nivel internacional en este caso porque no se ha permitido lo que sería la colaboración por algunas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud de traer medicinas al país, porque desde la oposición pues se señala y los ciudadanos lo denuncian a diario, la escasez de medicinas, la escasez de alimentos, el desabastecimiento. Usted en otras declaraciones aseguraba que con que la intención del secretario general de la OEA sería buscar un bloqueo económico de nuestro país, pero no se bloquea por parte del gobierno nacional cuando no se permite la ayuda humanitaria en el sentido de traer alimentos y medicinas. ¿No es una especie de aislamiento del país también? No, el presidente de la República tiene la potestad de hacer las negociaciones internacionales para en materia de alimentos, en materia de medicinas, que a bien tenga el gobierno que preside. Es decir, no hay, por supuesto, ningún tipo de mediación en relación a traer o no traer medicina. Eso no es una discusión, digamos, que tenga una posibilidad de desarrollo si lo planteas en términos de que yo te impongo tal o cual cosa. Es decir, tú no le puedes imponer a ningún Estado una decisión política de parte de un organismo como la OEA. ¿Por qué? Porque la OEA no es un organismo supranacional. Es decir, la OEA no está por encima de los Estados. La OEA depende de los Estados. Es una cosa muy, muy distinta. Eso no lo aceptaría, además, no solamente el gobierno de Venezuela, no lo aceptaría ningún gobierno. Pero si la propuesta en este caso fue parlamentaria, se planteó por parte de diputados de la Comisión de Salud, ¿tampoco se aceptaría la ayuda humanitaria entonces? Desde la que existen los estados modernos, es decir, más o menos del siglo XV, del siglo XVI, que existen los estados modernos, una de las cosas que es que los jefes de Estado dirigen la política exterior. Eso es en Venezuela desde que existe la República y es en todos los países del mundo, es así. No hay un solo país donde eso no sea así. Y no hay un momento de la historia donde eso no sea así. Ahora, ¿en qué incurre el señor Ramos Alú? En usurpación de funciones. Usurpa una función que es potestad única y exclusiva del presidente de la República. O sea, que es incorrecto que se haya solicitado la Carta Democrática por parte del presidente de la Asamblea. Es un acto de desesperación, es un acto que realmente, mire, eso es realmente una actuación bochornosa, porque no tengo otra palabra para calificar eso. Porque no hay manera de que tú puedas explicar que vas a aplicar la Carta Democrática en un país donde no ha habido ruptura del hilo constitucional. La única vez que aquí se invocó la Carta con relación a Venezuela fue cuando quienes hoy dirigen a la oposición, o una buena parte de quienes hoy son incluso diputados de la Asamblea Nacional, dirigieron aquí un golpe de Estado presidido por Pedro Carmona. En ese momento, en la ciudad de San José de Costa Rica, se invocó por primera vez, que no hubo necesidad porque sencillamente el pueblo venezolano derrocó la dictadura en 47 horas. Pero desde el punto de vista, es la única oportunidad. Vergüenza les debería dar a esos señores que fueron los primeros involucrados y los primeros, digamos, señalados por romper el hilo constitucional en un país, que estén ahora invocando la Carta Democrática. Señora Daza, tengo que hacer una pausa, pero al regreso quiero que sigamos analizando este tema y también la participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina.